Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección de declaración de declaraciones son equivalentes. Hemos visto la mayoría de estos símbolos antes en videos anteriores, se utilizan para lógicas y tablas de verdad. El único símbolo nuevo aquí es el último, donde si dos declaraciones son equivalentes, podemos usar este símbolo aquí. Vamos a mirar nuestro primer ejemplo. Queremos mostrar que P o no Q. Y si no P entonces Q no son equivalentes. Para configurar esto, las primeras columnas serán P, Q, no P. Y no Q y estos deben ser bonitos hacia adelante para configurar, hemos hecho esta varias veces ahora. Aviso que donde P es verdadero, no P es falso, y donde P es falso, no P es verdadero. Y lo mismo para Q y no Q, así que ahora vamos a mirar esta quinta columna. P o no Q recuerda, para que esto es verdad, solo una de estas tiene que ser verdad. O podemos decir que solo será falso cuando están ambos falsos. Así que vamos a analizar la primera columna, P y la cuarta columna, no Q. Tenemos verdadero falso, lo que es verdad porque uno de ellos es verdadero, tenemos verdadero, lo que es verdadero, falso falso es la única vez que esta declaración será falsa, y falso verdadero es verdadero. Y ahora vamos a ir a la última columna, y tratamos de determinar dónde si no P, entonces Q no es verdadero y falso. Recuerde, para una declaración condicional como esta, solo será falso cuando la hipótesis es verdadera y la conclusión es falsa. Así que vamos a echar un vistazo a la columna, no a la P, y mirar para ver dónde es verdad y luego determinar dónde, al mismo tiempo, no Q es falso. Es la única vez que esta declaración condicional será falsa. Así que no hay P y aquí no es Q y de nuevo, estamos buscando verdadero falso, y aquí está. Aviso de que cuando no P es verdadero, y no Q es falso ese condicional es falso, y en cualquier lugar es verdad. Y ahora mostramos estas dos declaraciones son equivalentes porque aviso cómo se acompañan perfectamente, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Entonces podemos decir que P o no Q es equivalente a. Si no P, entonces P no. Vamos a mirar uno más. Aquí queremos mostrar que P o Q. Y si no Q entonces P son equivalentes. Así que aviso, este no requiere no P, tenemos P, Q y no Q. Entonces, para P o Q, vamos a echar un vistazo a las primeras dos columnas. Y otra vez, es uno, por lo que solo requiere que uno de estos sea verdadero, o podemos decir que solo será falso cuando son ambos falsos. Aquí es donde están ambos falsos, y aviso que es la única vez que P o Q es falso, en cualquier lugar es verdad. Y ahora vamos a mirar si no Q entonces P necesitamos ser cuidadosos con cuidado sobre este porque estaremos mirando estas columnas en la dirección opuesta. Aquí está nuestra hipótesis, no Q, y aquí está P, así que mira esto de derecha a izquierda. Y otra vez, la única vez que esto será falso es cuando no Q es verdadero y P es falso. No Q es verdad aquí y P es falso aquí. Cuando es la única vez que este condicional es falso, todo lo más es verdadero. Y ahora si miramos estas dos últimas columnas, aviso que tenemos verdadero, 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 verdadero y falso falso, por lo tanto mostramos estas declaraciones son equivalentes. P o Q es equivalente a si no Q entonces P. Espero que hayas encontrado esto útil.